Aquí en su noticiero Leggings Clown con su corresponsal bancario Cilantro. El día de hoy tenemos la noticia. Se hablará de la sentencia realizada por la señora Elsa Niño de Mendieta e hijas debido a una enfermedad causada por el asbesto y demandará a una empresa. ¿Cuál será la empresa? ¿Cuál será la empresa? Espera un momentito, yo la empresa. La empresa es Eternit Colombia. Pero para más ampliación de la noticia, tenemos a la otra corresponsal desde casa, Diana Marcela Orrego Cardona, quien nos contará toda la historia con más detalles. Gracias, Cilantro. El día de hoy vamos a establecer los hechos de la demanda interpuesta entre Elsa Niño, Adriana Mendieta y María Claudia Mendieta contra Eternit Colombia S.A. Se establece entonces que el señor Jorge Enrique Mendieta trabajó para Eternit Colombia desde el 30 de enero de 1963 hasta el 5 de mayo de 1998, 35 años laborales. Durante esos 35 años se generó una exposición al asbesto que le causa una enfermedad profesional. En el año 2006, el señor Mendieta se ve obligado a realizarse una cirugía que tiene un costo de 23.064.601 pesos, dinero que debió asumir en su totalidad la familia, ya que ni la ARL ni la empresa se hizo responsable. Por este motivo, entonces, las demandantes solicitan una indemnización. Se generan entonces dos sentencias. La sentencia entonces número 1, generada por el juez 30 del Circuito de Bogotá, establece que Eternit Colombia está obligada a realizar el pago por daños consolidados y futuros de 23.064.601 pesos. Por perjuicios morales debe realizar un pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una de las demandantes. La sentencia entonces número 2, establecida por el Tribunal Superior, dice que se modifica el ítem 3 de la sentencia número 1 y adiciona que Eternit Colombia debe realizar el pago por daños en relación de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para Elsa Niño y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una de sus hijas. En conclusión, entonces, tenemos que el señor Jorge Enrique Mendieta tuvo una exposición al asbesto de 35 años laborales, que esto le generó un cáncer pulmonar y que tuvo una pérdida de la capacidad laboral del 60.70%. Finalmente, esta enfermedad profesional le desencadena la muerte en el año 2008. Esto desde Medellín, sigan ustedes transmitiendo. Chao, chao. Marcela Silva, desde Cimitarra, Santander, nos cuenta sobre el recurso de casación impuesto por las dos partes. Gracias, Cilantro. Pues básicamente la empresa interpuso un recurso de casación, puesto que no se puede entregar una doble indemnización al demandante. Teniendo en cuenta el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, aseverando que en este caso el empleador se subrogó de la asunción del riesgo de muerte, lucro cesante y pensión de sobrevivientes, resultando así que la omisión de las demandantes para reclamar a la administradora de riesgos laborales el pago de dichas prestaciones es un claro ejemplo que con mayor razón debe ser eximido de la condena económica que está a su cargo, recalcando así que en primer lugar la empresa no tuvo culpa en grado grave ni dolo en la enfermedad profesional que padeció Mendieta Rivas. Y para finalizar, se debe recalcar que las demandantes no han hecho el debido reclamo y procedimiento pertinente ante el único responsable de este caso, el cual es la ARL. María Graciela Verdugo, desde Bogotá, explicará el proceso desde las consideraciones efectuadas. Gracias, Cilantro. La Corte Suprema de Justicia, dentro de sus consideraciones, abordó los siguientes problemas jurídicos referidos por el recurrente para cambiar la jurisprudencia en dos sentidos. El primero, que la responsabilidad sea por culpa leve del empleador en los accidentes y enfermedades de origen profesional y los costos sean asumidos por el sistema de riesgos laborales. El segundo, que si se impone el pago indemnizatorio, se descuenten las sumas ya canceladas por la administradora de riesgos laborales con ocasión del siniestro.
Respecto al primer problema jurídico relacionado con el grado de culpabilidad como determinante o eximiente de su responsabilidad, la Corte analizó la clasificación de la culpa estableciendo que, en principio, la culpa derivada de accidentes y enfermedades laborales que se presentan en un contrato del trabajo son leves. No hay lugar a variar la línea jurisprudencial, puesto que, por un lado, las responsabilidades de las administradoras de riesgos profesionales responden por el riesgo creado por la propia actividad y sus consecuencias prestacionales, es decir, tienen una esencia de carácter protector y prestacional. De otra parte, las obligaciones del empleador son frente a la seguridad industrial, ambiente y ocupacional de sus trabajadores, y su incumplimiento en caso de accidente o enfermedad da lugar a la obligación de resarcir los daños. Por lo tanto, la Corte no acoge la tesis del recurrente en el sentido de que la culpa debidamente comprobada queda asumida en las cargas del sistema de riesgos profesionales. La Corte resaltó que la pensión por invalidez es una prestación que busca garantizar la subsistencia del asegurado o de sus beneficiarios ante la ocurrencia del siniestro laboral e imposibilidad de tener un ingreso. Contrario a ello, la indemnización plena de perjuicios que establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo tiene como fin resarcir los perjuicios materiales y morales causados a las víctimas por la conducta imprudente del empleador. Por lo anterior, la Corte decide que en el caso del señor Enrique Mendieta no hay pago sin causa ni enriquecimiento injustificado, ni compatibilidad entre la eventual pensión del sobreviviente de origen laboral y la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador culposo y declara la acusación del recurrente infundada. Ahora, abordando el segundo problema jurídico, la Corte indica en primer lugar que no es clara la solicitud, porque si lo que se pretende es el beneficio para la empresa, esto no es viable porque el empleador culposo no está facultado para pedir la devolución de lo que el sistema de riesgos profesionales pague al afectado, ya que no puede beneficiarse de su propia culpa. Y no es posible aplicar una vieja tesis jurisprudencial, ya que actualmente estamos bajo otro contexto normativo. En consecuencia, tampoco le prospera esta impugnación al recurrente. Rocío Jurado, desde la capital del país, finalmente hablará los alcances de la impugnación del recurso y la decisión del proceso final. Bien, Cilantro, ahora vamos a ver el alcance de la impugnación del recurso de casación de las demandantes. Pretensiones: que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada porque confirmó la absolución por indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante a la demandada, que revoque esa decisión y lo condene por dicho concepto, con base en la suma que Mendieta Rivas aportaba a su hogar, cifra de 6.712.025 pesos, o en su defecto, la suma del último ingreso laboral, la cual también debe indexarse a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. La corporación estudiará conjuntamente. Con lo anterior y con base en la causal primera de casación, proponen dos cargos objeto de réplica. Si bien presentan principal y subsidiario por vías diferentes, ambos persiguen la misma finalidad, que es imposición de la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. Cargos: acusan la sentencia de violar la ley sustancial por vía directa, primer cargo, y por vía indirecta, segundo cargo, en la aplicación indebida e infracción directa, respectivamente, del Código de Sustantivo de Trabajo e igual transgresión al Código Civil. Argumentan que el tribunal incurrió en contradicción porque, de un lado, indicó que eran compatibles las prestaciones económicas del sistema de seguridad social e indemnización plena de perjuicios. Por otro lado, absolvió la última pretensión por concepto de lucro cesante al considerar que el único ingreso era la pensión de vejez. Sustentan el cargo en varias sentencias y argumentan que se puede percibir simultáneamente la reparación integral de perjuicios y la pensión de sobrevivientes. Incluso, si se reclaman al mismo empleador, no se considera un doble beneficio porque su origen y naturaleza son diferentes. En relación a la vía indirecta, segundo cargo, el juez incurrió sin estarlo en el único ingreso acreditado en el proceso fue el de la pensión por vejez. Segundo,
no dar por demostrado, estándolo, que se encuentra acreditado que el último ingreso salarial del demandante fue de 2.701.506. Réplica conjunta de los cargos. Concerniente a la resolución de acusaciones. Los cargos presentan deficiencias de técnica sin precisar qué aspectos. Por otra parte, aseveran que las recurrentes parten de una premisa equivocada porque el único ingreso del causante acreditado en el proceso es el que deriva de la pensión de vejez. El lucro cesante se refiere a una lesión patrimonial como consecuencia de un incumplimiento. Consideraciones. Advierte la Corte que son objeto de discusión los supuestos fácticos. El único motivo de disenso se refiere a la absolución de la indemnización por lucro cesante. La Sala determinó que no incurrió en yerro al considerar que no era procedente la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, toda vez que no se acreditó otro ingreso. Para la Corte, los cargos son infundados. El tribunal estableció la compatibilidad en las prestaciones del sistema de seguridad social en el subsistema de riesgos laborales y las sumas de indemnización. Precisa que una cosa es negar la indemnización por lucro cesante en cuanto no se acreditó soporte. A partir de la fecha de la estructuración de la validez, este no sufrió perjuicio. Reitera que en derecho laboral el lucro cesante se configura cuando se deja de percibir un ingreso económico o se percibe en menor cuantía a causa de la pérdida de capacidad laboral o fallecimiento. En este caso se probó la culpa del empleador en la enfermedad de Mendieta Rivas, por lo que se dio indemnización por concepto de daño emergente, perjuicios morales y perjuicios por daño a la vida en relación, es decir, la del mismo. No profirió condena por concepto de lucro cesante. En suma, no es errado que el perjuicio por lucro cesante deprecado no se presentó. Desde antes de la estructuración de la invalidez percibía prestación económica por vejez y esta no menguó en ningún momento. El ingreso que aportaba el causante al hogar antes de su fallecimiento se garantizó en su cónyuge sobreviviente en la figura de sustitución pensional. Aunque las hijas están legitimadas para demandar reconocimiento, debe acreditar dependencia de acuerdo a lo que contempla la ley. El tribunal no incurrió en desatinos jurídicos y fácticos. Los cargos no prosperan, sin costas porque ambas partes presentaron el recurso extraordinario de casación, igualmente se opusieron y en ningún caso prosperó la acusación. Decisión: en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 10 de octubre del 2016 en el proceso ordinario que Adriana Mendieta de Niño y Elsa Niño de Mendieta, en representación de Claudia Mendieta Niño, adelantaron contra Eternit Colombiana S.A.